El Talón de Hierro. Hoy indagaremos en las profundidades del conocimiento científico. Trataremos de entender cómo funciona el magnetismo, los imanes, y para ello tenemos un invitado de lujo, el doctor en física Alejandro Martín. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Bueno, física estudió en el Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la universidad e investigador independiente del CONICET. Sus áreas de investigación abarcan la teoría de la materia condensada, la física de los sólidos, el magnetismo y la superconductividad en sistemas nanoscópicos y de bajas dimensiones, sistemas cuánticos fuertemente correlacionados, espintrónica, superconductores y aislantes topológicos y efecto Kondo. Bueno, unas áreas muy diversas y realmente muy interesantes. Contanos un poco cómo llegó a tu vida la pasión para estudiar física. La verdad que no me acuerdo. Yo desde muy chiquito creo que siempre tuve curiosidad. Si querés, cómo llega eso, por un lado, por una cuestión de curiosidad natural que tenía cuando era niño, que creo que en realidad todos los niños tienen esa tendencia, pero también por mis viejos, ¿no? Mi papá es bioquímico, ya está retirado, pero yo iba a buscarlo al laboratorio y bueno, había una persona con guardapolvo en un laboratorio lleno de tubos de ensayo, entonces eso creo que fue una marca importante. Y después en mi familia siempre se fomentó eso, la curiosidad, y bueno, yo desde que tengo recuerdo estaba con una lupa mirando hormigas o buscando limadura de hierro con un imán en la tierra, y bueno, esto para mí es una consecuencia natural de ese niño de antaño, ¿no? Así que para mí nunca fue un dilema estudiar, siempre me interesó, si querés. ¿Tuviste clara esa decisión? Sí. ¿Y cómo es el camino para emprenderlo? ¿Tiene las mismas facilidades a lo mejor que esa convicción? Es un camino difícil porque, bueno, por supuesto te puede gustar, te puede interesar, pero física en particular es una carrera que tiene sus dificultades. Creo que la dificultad más grande es la persistencia, ¿no? La capacidad de frustrarse y no abandonar. Eso creo que personalmente para mí fue el desafío más grande. A mí hay materias que me costaban mucho y bueno, por suerte esos escollos los pude ir salteando, y bueno, y hoy en día me los miro para atrás y digo, bueno, sí, eso fueron las dificultades principales, pero nada, por poder estar con un problema que no te sale y que no lo puedes resolver y meterle y insistir, creo que eso es lo más complejo. Incluso hoy en día te diría que es lo que es la complejidad más grande para los estudiantes de física, matemáticas. Son carreras inherentemente complejas, donde tenés que meterle mucho tiempo de estudio y mucho esfuerzo, y eso, tener un problema en la cabeza que no te sale y no abandonarlo, sino bueno, al día siguiente intentar al día siguiente hasta que en algún momento te sale, ¿no? Eso creo que fue lo más complejo, y que es lo más complejo tal vez de la profesión, ¿eh? Eso, vivir con un problema en la cabeza y bueno, y estar mucho tiempo que no te sale hasta que en algún momento te sale, ¿no? Bueno, esa idea también te ayuda como profesor, ¿no? A transmitirle a tus alumnos Sí. Esa idea de que no se paralicen ante la frustración. ¿Te ha ayudado en tu rol docente esto? Sí. De hecho es algo que bueno, lo tratamos de transmitir. En general los profes de la facultad de Ciencias Exactas, que es donde trabajo, tratamos de transmitir esa idea, y tal vez estos tiempos son complejos en ese sentido porque primero que hay una tendencia a no complejizar muchos contenidos o sea, se han ido sacando horas, tal vez para ponerlo en términos concretos, de matemática, física en la formación de los estudiantes,
Entonces eso hace que los chicos lleguen con menos conocimientos de los que llegaban antes, digamos. Entonces, eso lo notamos nosotros desde la facultad como tema, ¿no? de una problemática de profesor, si querés, te estoy comentando, ¿no? Y después que hay muchas... El mundo nos bombardea todo el tiempo con cosas medio ya hechas, ¿entendés? Problemas ya medio resueltos o aplicaciones que ya hacen el trabajo por vos. Entonces vos no tenés que estar pensando, hay muchas cosas que no las pensás más. Entonces, incluso en nuestro trabajo ya hay programas que te resuelven una integral, por decirte un ejemplo muy concreto. Entonces, nosotros y meternos en eso y sostener esa postura de, che, no, hay que meterle, hay que insistir y hay que tolerar la frustración, es un desafío hoy en día. Es un desafío y bueno, a veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero es un poco lo que intentamos, ¿no? Esa es una actitud, digamos, que es difícil sostener hoy en día. Bueno, volviendo un poco al Alejandro niño, yo creo que todos alguna vez jugamos con un imán, viendo el efecto que tenía sobre los metales. Todos alguna vez nos quedamos sorprendidos o vimos en la escuela primaria, una de las cosas que más le gusta a los chicos es ver cómo funciona una brújula, tratar de entenderlo. ¿Cómo fue este tipo de experiencias y este tipo de descubrimientos para las primeras culturas, ¿no? Históricamente, ¿cuáles son los primeros registros que se tiene desde el punto de vista del pensamiento científico de cómo descubrieron el magnetismo, ¿no? Que es el tema de hoy? Bueno, es un tema, a mí me apasiona eso, yo siempre me encuentro de vuelta con ese mismo tema y digo, esto está buenísimo, ¿no? El mismo asombro que por ahí uno tiene cuando descubre que un imán tiene un efecto a distancia, esa idea del efecto a distancia que después en la historia de la ciencia desembocó en el concepto del campo magnético y del campo electromagnético, que se fue complejizando con distintas teorías, es lo que en el fondo nos asombra de todos estos temas, ¿no? Que hay, uno está acostumbrado a que si quiere tener un efecto sobre la materia, tiene que accionar directamente sobre la materia. Si vos querés correr un vaso, lo tenés que agarrar y correr. Si querés calentar algo, tenés que agarrar, ponerle fuego directamente. Y de repente el magnetismo aparece como una excepción a eso, ¿no? Como una cosa muy sorprendente. Y a las primeras culturas, digamos, hay registros de, por ejemplo, los chinos usando la brújula por primera vez, cosas que parecían una cucharita, que en realidad es un imán, y eso, digamos, servía para orientarse. Después los navegantes obviamente lo usaron para orientarse en el mar, pero registros del magnetismo se tienen desde la antigua Grecia, incluso antes. De hecho, la palabra magnetismo viene de una región que se llamaba Magnesia, que hoy es una región de Turquía, en donde había muchas formaciones rocosas de óxidos de hierro, lo que hoy se conoce como magnetitas. Las magnetitas es un mineral natural que es magnético, ferromagnético. Entonces esos registros de imanes se tienen desde muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo que se conoce el magnetismo, pero no fue tan útil sino hasta, bueno, obviamente el último siglo, que se empezó a comprender el magnetismo y si bien ya se utilizaba, como te digo, para orientarse, que era el principal uso que tenía. Pero bueno, históricamente es un fenómeno que nos ha acompañado en la cultura, en distintas culturas por muchos siglos. En la alusión que hacías a la comprensión del magnetismo en los últimos siglos, ¿no? Ya entra lo que son los descubrimientos de Faraday y de Maxwell y esta relación entre el conocimiento de la electricidad y el magnetismo finalmente como una sola fuerza. ¿Viene de ahí? Claro, sí, eso, digamos que el magnetismo en sí era un fenómeno, digamos, aislado, claro, sorprendente, pero conceptualmente aislado de la electricidad. Eso, a medida que fueron surgiendo
distintos experimentos, se fue entendiendo que había una conexión muy fuerte entre el magnetismo y la electricidad, sobre todo cuando hay fluctuaciones del campo magnético, eso genera una corriente eléctrica, y las corrientes eléctricas pueden inducir campos magnéticos. Pero eso se conoció de vuelta en los siglos XVII, XVIII, que empezaron a aparecer experimentos concretos de gente que se daba cuenta que estaba esa conexión, trabajos de Ampère, Faraday, bueno, Maxwell, lo que hoy se conoce como las leyes de Maxwell, es un trabajo que es unificador del campo electromagnético. O sea, el campo electromagnético es un concepto que surge a partir de los trabajos de Maxwell, ¿no? Como gran síntesis conceptual de esa fuerza. En realidad es una única fuerza, si querés. Efectivamente, se puede entender como una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza electromagnética. Y eso está asociado muy fuertemente al concepto de campo. De hecho, hoy en día tenemos un área enorme de la física que es la física de campos, de la teoría de campos, que es lo que te diría que está en la frontera del conocimiento, porque eso es lo que nos permite entender lo que hago yo, por ejemplo, que es materia condensada, que son materiales condensados en sus propiedades más fundamentales, pero también física de partículas, que cómo unificar la gravedad con la relatividad general. Entonces eso se hace a nivel de un concepto que es el concepto de los campos. Y eso surge con el campo electromagnético, con esa idea de que hay algo, como si te dijera, hablando mal y pronto, en el aire, que puede conectar 2 cosas aisladas, ¿no? Eso ha sido un concepto que Tiene que ver con, a lo mejor, alguna experiencia que hacemos con los chicos en la escuela de arrojar limaduras de hierro cerca de un imán y ver que toman esa forma con esos círculos, exacto. Una forma parecida al 8, ¿no? Claro. Bueno, esas son las líneas del campo magnético. Esas son líneas del campo. Sí, son las líneas que sigue el campo magnético, que es, en particular, el imán es lo que se conoce como un dipolo magnético. Es algo que, donde tienes un inicio y tienes un fin, en este caso del campo. Efectivamente, esas son lo que se reconoce como las líneas del campo magnético, que son los lugares en donde se maximiza la fuerza, ¿vale? Entonces los momentos magnéticos, perdón por la jerga, del hierro se orientan de acuerdo a esa línea de campo, que es lo que hace una brújula en el campo magnético de la Tierra. Es exactamente lo mismo, claro. Se orienta. Claro. Lo que en un papel puede ser una pequeña limadura de hierro, a nivel del campo de la Tierra es la aguja. Es la aguja de la... Exacto, sí. El hierro, a pesar de que uno cuando toma un pedazo de hierro no lo nota, el hierro es magnético intrínsecamente. Pasa que es un imán desordenado el hierro. El hierro como tal es fuertemente ferromagnético, pero no te das cuenta que es ferromagnético porque es como que sus imancitos, sus dominios magnéticos, están totalmente orientados al azar. Entonces eso hace que se cancele globalmente el magnetismo del hierro, pero vos apenas le aproximás un imán externo, eso orienta los momentos magnéticos y es como que el hierro manifiesta su magnetismo frente a un campo magnético externo. Por eso tenés un efecto, por eso es el imán de la heladera, el imán se pega a la heladera porque puede orientar los momentos magnéticos que hay en el hierro de la chapa. Ahora, eso, como nos lo enseñaron a nosotros de chicos y demás, era de alguna forma una fuerza general, ¿no? O sea, me refiero a que uno podía tomar un clavo, hacer circular una electricidad, y estaba esta idea de que de alguna forma, bueno, así como yo puedo construir un electroimán con una batería, un cable enroscado alrededor de un clavo y con ese clavito haciéndole circular la electricidad tenía el imán, de alguna forma dentro del imán de la heladera o de una brújula tenía que haber algún tipo de electricidad justamente circulando, ¿no? Claro. Eso cambió en el tiempo. Claro, ahí está bueno el ejemplo, porque eso da pie para hablar un poco de cómo es el avance de científico, cómo ha ido el avance científico en este punto en particular, entendiendo los orígenes del magnetismo en la materia, si querés. Porque una cosa es el campo magnético como una fuerza fundamental,
y otra cosa es cómo ocurre en la materia concretamente. Y se creía, concretamente, si vos hablas de un imán, que haciendo una analogía con eso que acabas de decir, que es un solenoide, que es un electroimán, vamos a decir, que es un anillo por donde circula la corriente continua, eso, las leyes de Maxwell predicen que eso te genera un campo magnético. Eso es lo que conocemos en física como un solenoide. Entonces, si ese fenómeno ocurre en ese sistema, entonces en un imán que tiene un magnetismo permanente, la lógica parecería indicar que tiene que haber corrientes generando ese magnetismo. ¿Y no es así? Y no es así, y eso se entendió hace no mucho tiempo con el surgimiento de la física cuántica. En realidad, el magnetismo, lo que ocurre es que en la materia el magnetismo aparece no por corrientes circulantes. A ver, puede haber magnetismo por corrientes circulantes, pero no es el magnetismo que observamos en los materiales magnéticos, como el imán de la heladera. Lo que ocurre ahí es que, y esto se entendió después, como digo, con el entendimiento, con el surgimiento de la mecánica cuántica, con una característica que tienen los electrones, que es el spin. El spin es una especie de imancito que tiene el electrón intrínsecamente. Y es un concepto recontra difícil de entender y también es difícil de explicar, pero por eso muchas veces uno recurre a analogías. Pero básicamente es como si fuera el spin del electrón, es como si fuera es como si fuera un trompo que solo puede tener dos orientaciones, para arriba o para abajo, por decir alguna cosa. Le hemos puesto hemos asociado esas imágenes para que se pueda entender, pero en realidad es lo que nosotros decimos, es un grado de libertad intrínseco, no tiene una manifestación espacial como lo podría tener una corriente. Una corriente es una manifestación en el espacio de cargas en movimiento. O sea, yo te digo, hago circular una corriente en un anillo, entonces esos son electrones, me lo puedo imaginar como electrones circulando así. Eso genera una corriente eléctrica. Ahora, el electrón, sin moverse de su lugar, tiene intrínsecamente ya, como si fuera parte de su ADN, un imán metido adentro. Pero es un imán especial en el sentido de que solo puede tener dos orientaciones, arriba o abajo. Y ese imán intrínseco tiene todas las características que podría tener un imán común, en el sentido de que interactúa con el campo magnético externo, como el campo magnético de la Tierra o un campo magnético artificial que vos le acerques. Entonces, cuando muchos de esos electrones de alguna manera se ponen de acuerdo y dicen nos conviene que todos apuntemos para el mismo lado, eso genera macroscópicamente el magnetismo en la materia. Y entender eso, bueno, no se entendió hace mucho, o sea, porque como te digo, es algo que se entendió recién en el siglo XX. O sea, cómo surge el magnetismo en la materia es algo muy reciente. Y lo logramos gracias a entender que existe algo que se llama spin. Y que ese spin se puede ordenar o no en los materiales. Entonces, bueno, concatenando con esto que vos mencionabas, los campos de estudio, mucho del esfuerzo que hay hoy en día en la física de materiales está en entender propiedades de la materia, en particular el magnetismo. ¿Por qué algunos materiales son magnéticos y otros no? ¿A qué temperatura se vuelven magnéticos? ¿Qué pasa? Hay muchos tipos de magnetismo también, porque el magnetismo que tenés en el imán de heladera, por ejemplo, es una manifestación del magnetismo, pero tenés otros sistemas que son, por ejemplo, antiferromagnéticos, que es algo más complejo, es un ordenamiento de los spines, pero que es como si te dijera un spin de un electrón para arriba, otro para abajo, otro para arriba, otro para abajo, otro para arriba, y eso es un estado magnético especial, muy diferente al del ferromagneto, que es el ordenado, todos para el mismo lado, ¿no? Y así hay muchos materiales que se empezaron a encontrar y a entender que tenían un orden magnético especial, que por ahí no es visible a simple vista porque bueno, no todos interactúan de la misma forma. Pero es un campo súper activo de la física moderna, entender esos materiales y entender su magnetismo.
Me gustaría volver un poco a esta idea de los electrones poniéndose de acuerdo, ¿no? Ah, sí. Y para Eso tener un spin. nosotros le atribuimos características humanas para poder Pero, ligarnos. no, es interesante, pero si se puede, me gustaría hacer un paréntesis para que vos nos expliques qué usos tiene tecnológicamente, ¿no? O sea, yo el recuerdo que tengo de chico era el cassette, la cinta magnética era el cassette, Claro. ¿no? Después se pasó a los disquetes de la computadora y hoy ya se habla en otros términos, ¿no? De lo que uno se imagina en los ordenadores y demás. Mi duda es, o sea, ¿en qué medida son expresiones de lo mismo? No son ni más ni menos que tecnologías magnéticas, o en qué medida ya empiezan a tener que ver con esto que estás explicando vos de comprender mejor cómo funcionan los materiales. ¿Hacia dónde está orientado el desarrollo tecnológico a partir de esta comprensión del magnetismo cuántico? Y te diría que es un ida y vuelta, porque muchas veces, bueno, algo que se comprende desde el punto de vista fundamental, podríamos decir que vos podés interesarte, que es lo que nos pasa a nosotros como investigadores, por ahí, que nos interesan los problemas per se. Hay algo que no se entiende o que no se puede resolver, inmediatamente hay un físico o una física metidos ahí tratando de ver si se puede entender, ¿no? O sea, de esos problemas hay un montón. O sea, lo bueno de la física, que es lo que nos da trabajo, es que hay muchas cosas que no se entienden. O sea, apenas vos lograste entender algo, aprendiste a resolver un problema y te aparecen 3 nuevos problemas o 3 nuevas preguntas y así avanza la ciencia, ¿no? Hoy en día te diría que se han entendido muchísimas cosas y en ese desarrollo van apareciendo ideas de aplicación de ese conocimiento a tecnologías nuevas. Y eso, si querés, está generando nuevas, por poner un ejemplo concreto, nuevas arquitecturas de computación o nuevas formas de almacenar información. Todo lo que vos mencionabas recién tiene que ver con cómo usar el magnetismo para guardar información. Cuando vos sacás una foto o guardás un audio o sea, cualquier tipo de almacenamiento en un dispositivo, típicamente ahora ya hay distintos dispositivos electrónicos, pero hasta hace no mucho tiempo el disco rígido era una cosa con la que convivíamos todo el tiempo. O sea, ahora hay discos rígidos, pero por ahí son de estado sólido, son distintas arquitecturas, pero el disco rígido magnético básicamente lo que hace es explotar el grado de libertad magnético, esto que te digo, un spin para arriba, un spin para abajo o 2 spins para arriba, para almacenar información digital. O sea, vos, una cadena de unos y ceros, que podría decir es la codificación de una foto en el espacio, o sea, en 2 dimensiones, cada píxel se codifica en un byte. O sea, vos vas haciendo la traducción de qué significa tener un píxel blanco, un píxel negro en una cadena de ceros y unos. Y esa cadena de ceros y unos vos necesitas almacenarla físicamente. O sea, es como un problema de ¿dónde guardo esto, no? Entonces aparece el magnetismo como una plataforma en donde vos podés guardar eso, porque el magnetismo es estable. O sea, vos pones un imán para arriba y si no haces cosas muy raras como calentarlo o desmagnetizarlo con otro campo muy fuerte, eso queda ahí almacenado. Entonces esa cadena de ceros y unos de alguna forma está impresa en el disco rígido, o estaba impresa en el disco rígido. Entonces esa idea es la misma idea, nada más que muy compleja y muy miniaturizada del cassette o de la tarjeta de crédito. Cada vez que vos, ahora ya están el contactless, pero hasta hace no mucho la banda magnética era la forma de pasar cualquier tarjeta de crédito o débito y hacer pagos. Y ahí está grabada la información de cuál es tu cuenta, bueno, y distintas cosas que se almacenan. Esa idea, si querés, sigue estando, no ha cambiado. Lo que cambia son las arquitecturas en donde se plasma en la materia. Y lo que hace la aplicación tecnológica, las tecnologías lo que buscan es hacer cada vez más densa esa información para miniaturizar el espacio, o sea, para ocupar menos espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo, si querés, esto ya se sale un poco de esa lógica, hay una idea de usar el magnetismo cuántico, la cuántica más generalmente, para hacer computación, que es
es conceptualmente algo diferente. No es almacenar, sino es procesar datos. O sea, hoy en día lo que hacen las computadoras, que serían las computadoras digitales, es hacer operaciones lógicas de ceros y unos y generar un resultado. Entonces, por ejemplo, una suma, una resta, distintas operaciones lógicas, las haces con circuitos lógicos clásicos, vamos a decir, en donde un input definido te da un output definido. O sea, vos metes algo, te sale algo. Hay, desde hace ya, te diría 40 años, hay una idea de usar la mecánica cuántica, las leyes cuánticas, que son absolutamente extrañas para nuestro mundo macroscópico, clásico. La idea es usar las leyes cuánticas para hacer una operación lógica. Y eso se basa en una característica que tiene la mecánica cuántica, que es la superposición. Un estado cuántico es un estado que donde vos podés superponer estados clásicos. Por ejemplo, vos podés estar en 2 puntos en el mismo. Un estado cuántico puede estar definido por una parte en donde vos estás ahí o estás acá, o estás allá. Más correctamente, estás ahí y estás allá. Eso le pasa a los electrones y le pasa a los espines. Los espines, como son objetos naturalmente cuánticos, vienen perfecto para hacer este tipo de computación cuántica y hacer operaciones. Y lo que se predice es que la computación cuántica sería mucho más poderosa y mucho más, para algunas operaciones, no para todas, pero para algunas operaciones, muchísimo más eficiente que la computación clásica que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, sí, esas cosas van desembocando, no sé si era la pregunta original que tenías, pero van desembocando en tecnologías, y al revés, a veces un avance tecnológico hace que uno se plantee una pregunta fundamental, ¿no? Y así hay muchísimas cosas que te podría mencionar que no necesariamente son del magnetismo, en donde la cuántica hoy en día está generando un nuevo paradigma de tecnologías. La información, la criptografía, canales de comunicación que tal vez usan la mecánica cuántica para establecer una conexión segura entre 2 puntos. Ya hay aplicaciones incluso comerciales de esas cosas. Este tipo de desarrollos teóricos, me imagino que a la hora de querer aplicarlos, ¿no?, concretamente en algún tipo de dispositivo y demás, requiere también otro tipo de manejos y conocimientos físicos de los propios materiales, ¿no? O sea, sí, claro, sí. De ahí, ¿cómo es el trabajo que están haciendo ustedes en relación a la superconductividad, a la relación con las temperaturas? ¿Cómo se vincula lo teórico con el dominio o el conocimiento práctico de estos materiales? Bueno, te diría que están sumamente conectados. O sea, si bien tal vez en nuestro día a día, en particular en mi caso, yo no trabajo no hago física experimental, la física es un cuerpo de conocimientos que está totalmente conectado. Entonces, lo que hacemos muchas veces es trabajar con grupos experimentales que están trabajando. En el caso de la superconductividad es una especie de prima hermana del magnetismo. O sea, son fenómenos que están muy relacionados entre sí, son distintos, las manifestaciones que tienen son completamente diferentes, pero que tienen, cuando vos empezás a indagar y entendés por ahí cuál es el origen, hay una manera de entenderlo que es como más general, y te das cuenta que son como primas hermanas, por decirlo así. Son 2 teorías que fueron muy, muy de la mano. Y lo que ocurre es que muchas veces la física se mueve en términos de preguntas, típicamente. O sea, a menos que sea física aplicada, la física fundamental se mueve no en términos de las cosas que ya conoces, sino en términos de las cosas que no conoces. Vos querés siempre ir hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, lo que no se entiende. Entonces, ahí lo que ocurre es que a veces hay una pregunta fundamental que mucha gente quiere resolver, y hay veces que son cosas que surgen medio por azar, porque te encontraste un material o alguien fabricó un material novedoso que tiene propiedades que experimentalmente
por ahí son asombrosas. De hecho, la superconductividad nació así, de casualidad, de una casualidad de que hubo un experimento que daba una cosa rarísima, todo el mundo se puso a investigar hasta que varias décadas después se entendió, pero en los laboratorios lo que ocurre es que por ahí se fabrica un material, se le hacen ciertas mediciones y no se entiende por qué son como son esos materiales. Entonces ahí un poco el trabajo de los teóricos es generar modelos o generar alguna descripción fenomenológica para entender ese material. O sea, esa es un poco la dinámica de trabajo, un ida y vuelta con gente de otros grupos, o incluso con grupos teóricos que por ahí compartís algún tipo de conocimiento de lograste algo, bueno, entonces el otro grupo toma ese algo y lo lleva un poquito más allá, y te diría que idealmente es lo como avanza la investigación en los campos de hoy en día, ¿no? Se van como mezclando las motivaciones y eso va generando un progreso globalmente. Bueno, los herreros, por ejemplo, saben desde hace probablemente siglos que si vos el hierro lo calentás a determinada temperatura para forjar un cuchillo, una espada, ¿no? Cualquier utensilio de ese tipo, una de las pruebas que normalmente se le hacen es acercarle un imán. Ajá. Y si no se pega es porque alcanzó la temperatura crítica en donde tenés que templarlo, ¿no? Ajá. Hay una serie incluso ahora que lo muestra, bueno, es interesante. Claro. Entonces, por ahí la idea no es, o sea, ya hay un conocimiento, exacto, o había un conocimiento ancestral de que a determinadas temperaturas algo pasaba con el magnetismo. ¿Está bien? Ahora, ¿es cierto que pasa también algo cuando la temperatura baja demasiado? O sea, hay a temperaturas no extremadamente calientes, sino a temperaturas extremadamente frías. ¿También cambian? Sí, los materiales cambian drásticamente. Te diría que eso es una característica en general, universal de la naturaleza. O sea, a medida que vos vas a escalas de energía muy grandes, muy altas, en general tendés a favorecer lo que se llaman las fases simétricas. O sea, vos, por decirte, el ejemplo del magnetismo es un buen ejemplo. A altas temperaturas, como el hierro que vos decís, en general no tenés magnetismo. ¿Por qué? Porque el magnetismo está generado por un fenómeno colectivo en donde los electrones de ese material se ordenan en el sentido de que dice, che, apuntemos todo para arriba, vamos a bajar la energía. Volvimos a de vuelta, bueno, a mí me gusta mucho darles así una personalidad un poco me encanta, chabacana a los electrones, bueno, pero dice, o sea, en realidad hay una minimización de la energía, eso pasa, de la energía libre en particular. Lo que ocurre es que el sistema termina prefiriendo eso porque gana energía, ¿no? Pero cuando estás a temperaturas que por encima de una temperatura especial que se llama temperatura crítica, ya no ocurre eso. Ya el mínimo de la energía es un estado desordenado donde cualquiera puede hacer lo que se le ocurra. O sea, cualquier spin puede estar apuntando en cualquier lugar. Entonces el sistema es no magnético. O sea, es una fase que se llama paramagnética. En el caso del hierro estoy hablando en particular. Entonces, la fase de alta temperatura es simétrica en el sentido de que recuperás, o sea, vos agarrás el hierro, lo podés poner en cualquier dirección y es más o menos lo mismo. Imagínate una esfera de hierro, vos la das vuelta, más o menos cualquier dirección va a ser la misma porque no hay nadie que te diga para dónde apuntan los spines, porque todos apuntan en cualquier lado, o sea, es simétrico. Ahora, por debajo de esa temperatura pasa esto, en donde por alguna razón eso es una ruptura espontánea de la simetría, ese es el nombre de ese fenómeno. Se produce una ruptura de la simetría y se decide, no sé, apuntar para arriba, por ejemplo. Entonces, ahí ya no te da lo mismo dar vuelta a esa esfera, porque vas a estar moviendo el imán para arriba, para abajo. Entonces, ya hay alguna dirección preferencial, quiero decir. Y eso pasa en general en toda la materia. La materia se empieza a romper simetrías. Le pasa, por ejemplo, al vapor de agua, cuando lo enfrías, se produce una fase condensada. Entonces los átomos los átomos de un gas o de las moléculas de un gas, en lugar de estar en cualquier lugar, ahora deciden empezar a tener ciertos lugares en el espacio, y si lo enfrías todavía más, se genera un cristal, que es el hielo, por ejemplo, donde ya cada átomo tiene un lugar específico en el espacio. Entonces la simetría se rompió también ahí.
Y así pasa en general, en todas las manifestaciones de la materia. O sea, la materia tiene esa característica. Cuando vos bajás la temperatura, empezás a romper simetrías y aparecen fases nuevas. Entonces, desde el punto de vista de la física, lo más interesante está a bajas temperaturas. Ajá. De hecho, todos los fenómenos nuevos que se empezaron a entender, como la superconductividad surgió se descubrió en el año 1911. Y se descubrió porque en realidad ahí se estaban generando las nuevas técnicas de enfriamiento. O sea, se estaba avanzando en las técnicas de enfriamiento, se estaban licuando gases, básicamente. El nitrógeno, una que se licuó el nitrógeno, con eso se podía licuar otro gas, y otro gas, y cada vez se iba bajando más la temperatura, hasta el último gas que se pudo licuar, que era el helio. El helio era el gas, era el desafío para los físicos de esa época, que no se podía licuar, porque el helio es un elemento muy liviano, que tiene muchas fluctuaciones cuánticas. Eso, de vuelta, la cuántica se estaba gestando en esa época, no se entendía por qué, pero cuando se logró licuar el helio, estábamos hablando de temperaturas de 4 grados Kelvin, o sea, 260 y pico grados bajo cero. Entonces, en esa región de temperaturas pasan cosas rarísimas, y una de las cosas que pasó fue que se descubrió que en ese caso era el mercurio, se estaban haciendo experimentos con mercurio, se encontró que el mercurio perdía la resistividad eléctrica completamente. O sea, era como que vos agarraras, se venía bajando la curva de resistividad, venís viendo algo que continuamente va bajando y de repente, ¡pum!, cae. Entonces, eso era una cosa rarísima, ¿no? ¿Podrías aclarar qué resistividad? Sí, perdón, la resistencia eléctrica es una característica que tienen todos los conductores. O sea, si vos tenés mucho tiempo prendido algún artefacto eléctrico, al cabo de un tiempo lo tocas y se calentó. ¿Por qué? Bueno, porque en el paso de los electrones por el conductor no es perfecto, siempre tiene alguna imperfección, y esa imperfección típicamente son o impurezas o las vibraciones mismas del material, que de alguna manera generan como obstáculos para los electrones en su paso. Entonces los electrones van dejando energía en el material, y esa energía se transforma en temperatura, en agitación térmica de los átomos de ese material. Entonces eso hace que se pierda la eficiencia eléctrica. Vos querés mandar una cantidad de energía desde la central del Chocón a tu casa, y bueno, de los cables de alta tensión, ¿por qué se tienen que elevar a alta tensión? Bueno, porque minimiza justamente la resistencia eléctrica. Ese proceso de llevarlo a alta tensión y después bajarlo se tiene que hacer para poder mandar electricidad, porque si no se perdería toda la energía eléctrica si vos la mandaras a 220, si querés. Es un proceso necesario. Bueno, eso que es muy natural, es muy común y todo el mundo se acostumbró ya a eso. Hay materiales que en esa región de temperatura no tienen resistencia eléctrica. O sea, no es que tienen poquita, no tienen, o sea, es cero, digamos. Eso es ser un superconductor, o sea, cuando vos sí. cuando la electricidad puede transitar sin que se pierda esa energía en el camino. Exacto, sí. El superconductor es más que eso, es una fase nueva de la materia que es netamente eso no hay forma de entenderla si vos no usás el formalismo de la mecánica cuántica. Y eso de vuelta, por eso en ese momento no se entendía por qué, y de hecho lo primero que se pensaba era que era un error experimental, o sea, que se habían cortado los cables o que había habido algún cortocircuito, alguna cosa así, hasta que la gente se dio cuenta que era un fenómeno real, reversible. De hecho, vos volvías a subir la temperatura y volvías a subirla. Había una resistencia finita, digamos, no distinta de cero. Volvías a bajar y volvía a caer. Se hicieron miles de pruebas hasta que la gente se convenció que era un efecto verdadero. Y eso, bueno, como te digo, eso, en este caso, la superconductividad, nosotros vamos a empezar a ver en el lapso de nuestras vidas, espero, aplicaciones cada vez más importantes de la superconductividad, porque tiene una aplicación tecnológica clara. Eso. Si pudiéramos sacar todos los cables de cobre y poner superconductores,
tendríamos una eficiencia del 100% en la transmisión de energía. Eso, para ponerte un ejemplo claro, en donde se empieza a ver la aplicación de un superconductor es si alguna vez fuiste o te hicieron una resonancia magnética. Un resonador es un aparato básicamente que te puede escanear para sacarte imágenes de muy alta precisión, y requiere un campo magnético brutal. El campo de la Tierra es miligauss, estos son como 100.000 Gauss, el que tiene el resonador de un aparato de resonancia magnética nuclear. Y lo que básicamente tiene adentro del resonador es un cable superconductor, porque no hay ningún material que pueda generar. Si vos agarrás esta idea de hacer un electroimán, si vos lo hiciste, tal vez incluso tuviste la experiencia, no lo puedes hacer mucho tiempo porque te empezás a quemar la mano, porque se calienta por la resistividad. Si vos querés generar campos magnéticos muy grandes, tendrías que meter mucha corriente, y lo que terminás haciendo es que terminás fundiendo el material, cualquiera sea el material del cual hagas ese cable, porque eventualmente llega un punto en el que se calienta tanto eso que la resistividad no te deja otra salida, se funde el material. Entonces se usan para esas aplicaciones superconductores. O sea que acá en la calle Garibaldi, que tenemos un resonador de la FUESMEN, por ejemplo, o en cualquier lugar que tengamos un resonador, hay un superconductor que está siendo parte de prácticamente una cosa muy común hoy en día, tener ese aparato para imágenes médicas. Y así lo vamos a empezar a ver seguramente en distintas aplicaciones. En algún momento tal vez saldrá una computadora basada en un superconductor, porque de vuelta tiene eficiencia energética 100%. Bueno, estos ejemplos que das son muy interesantes porque te muestra el enorme potencial que tiene el desarrollo del conocimiento científico y de la tecnología aplicado a buenos usos, ¿no? Que tenga que ver con mejorar la calidad de vida, la salud, la eficiencia energética. Lamentablemente estamos atravesando tiempos en el mundo donde más bien las noticias que se publican sobre las aplicaciones de los desarrollos tecnológicos están vinculados a la carrera armamentística, a la aplicación en misiles y conflictos bélicos. De hecho, el año pasado se estrenó y se dio nuevamente un debate muy grande alrededor de la película de Oppenheimer, ¿no? De los dilemas del científico, decir, bueno, poner estos conocimientos tan avanzados al servicio ni más ni menos en ese momento era la bomba nuclear, ¿no? Claro. ¿Cómo te afecta a vos o cómo lo ven ustedes en su cotidianidad un poco ese dilema de decir todo este desarrollo, toda esta investigación puede obtener estos usos de los que estabas hablando tan buenos para la gente, o también estas cosas tan preocupantes, tan angustiantes? ¿Cómo ustedes que lo viven en directo, ¿no? Sí. ¿Cómo les impacta? Es un tema de enorme debate, de mucha actualidad, y digamos, no tengo una buena respuesta para eso, porque realmente me supera a mí en lo que puedo entender, y seguramente hay cosas que se me escapan, pero te diría que hoy en día uno no ve, por lo menos en los trabajos que uno hace a diario, una aplicación. Yo, por ejemplo, me dedico a la física teórica y mi motivación no es la aplicación. La motivación principal es la comprensión de algo que no se entiende, como te decía recién, pero uno es consciente de que el trabajo es parte de una cadena de conocimientos que cuando la mirás en perspectiva tal vez termina desembocando en algo que es horrible, ¿no? Y eso yo no lo puedo ver porque esa perspectiva la verdad que no la tenemos los científicos, no lo controlamos a eso, no podemos decir, che, esto no lo voy a hacer porque va a desembocar dentro de 10 años en una nueva tipo de arma, por ejemplo. Eso no lo puedes saber. Es parte de la actividad y del riesgo, si querés, que conlleva tener un conocimiento nuevo.
Pero te diría que lo que a mí más me preocupa y más sí creo que es un tema más cercano. O sea, un proyecto como el que decís vos, por ejemplo, la construcción de fabricación de una bomba, como fue el proyecto Manhattan, fue un proyecto muy teledirigido. De hecho, uno de los primeros, o sea, fue el primer gran proyecto a escala mundial, que, por cierto, generó un montón de avances científicos, porque tanta gente, y tanta física en particular, y también mucha ingeniería, bueno, muchas aplicaciones que se entendieron ahí. De hecho, muchos de los avances teóricos que después terminaron siendo algunos premios Nobel, que ni siquiera estoy hablando de Oppenheimer, otros físicos que son muy conocidos, trabajaron en el proyecto Manhattan. Y claro, ahí se estaba tratando de entender la física nuclear y las reacciones nucleares, y en ese proceso se entendieron muchas cosas que, si querés, hoy podría catalogar como positivas. Claro. Pero estaban dentro de un proyecto que fue terrible, ¿no? Tremendo, como el proyecto de fabricación de una bomba atómica. Hoy en día no tenemos esos ejemplos, por lo menos no en nuestra cotidianeidad dentro de la física en Argentina. Tal vez en otros países sí las tienen, ¿no? Estados Unidos es un gran ejemplo de un país que tiene un enorme presupuesto dedicado a no ya a cuestiones nucleares, pero sí a, por ejemplo, criptografía o algún avance que se mantiene tal vez incluso en secreto, pero hay mucho financiamiento para distintos proyectos de computación cuántica, por ejemplo, para liderar lo que sería la información. O sea, ya no hay una cosa tan clara de destrucción masiva como puede ser un misil o una bomba atómica, pero sí hay aplicaciones militares o que para los países son estratégicas, que tal vez tiene que ver con el conocimiento de materiales que tengan propiedades únicas, o de algoritmos, por ejemplo, o de, no sé, aplicaciones de la cuántica a la decodificación de información, esencialmente. Entonces, a mí lo que yo noto, si querés, y que me parece un riesgo más cercano, es la descontextualización, te diría, de la ciencia. Eso me parece tal vez más aplicable, y sí que es una pregunta que nos genera debates y cuestionamientos, ¿no? Cuando uno no se plantea que la ciencia es parte de la sociedad y que está financiada por la sociedad. Entonces, ahí es donde, si querés, me planteo, sí, aquí necesitamos tener un debate, necesitamos que nuestros estudiantes en ciencia sean formados con esa idea de que hay una responsabilidad enorme en las cosas que uno hace, ¿no? Porque podría perfectamente uno decir, bueno, ya yo hago este pedacito de la cadena sin mirar hacia dónde vamos, y tal vez, de vuelta, no se trata de una bomba, pero sí se puede tratar de algo, suponete, inteligencia artificial. Eso es una cosa que hoy en día ya está siendo parte de nuestra vida y que nos está cambiando enormemente nuestra manera de relacionarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordar ciertas investigaciones? ¿Con qué óptica y con qué grado de compromiso? Sí creo que es un debate que lo tenemos que dar. De vuelta, tal vez la pregunta es ¿cómo? Y eso no está claro, no está claro para nosotros. Pero sí es algo que lo tenemos que empezar a charlar. O sea, porque, o sea, la hiperespecialización en los debates sociales. Como hablábamos recién, creo que esa decisión de lo que hace y el quehacer de los científicos respecto de lo que la sociedad demanda, sí creo que favorece estas aplicaciones, tal vez, que tienen que ver con maximizar rendimientos, sin preocuparse por si eso que estás haciendo va a generar, no sé, más contaminación ambiental, porque eso es un gran debate, ¿no? Pero te diría eso, para mí poder generar ciencia contextualizada es un aspecto que favorecería a no generar proyectos nocivos o peligrosos, que el propio científico sea quien tenga la barrera moral, la barrera ética, decir, che, esto ya cruza una línea, un límite. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación.
Esto ha sido el talón de hierro en este nuevo ciclo de científicos en el micrófono.